Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación precisamente urgente, diría, en los temas que está viviendo el país, y no solamente el país, sino la región y el mundo. La crisis energética, la crisis ambiental, también podríamos hablar de una crisis política que está viviendo el mundo, una reconfiguración de los poderes. Y hay muchos temas, pero con seguridad Camilo Sánchez es una persona que puede ser una autoridad en algunos de estos temas y que nos puede dar una mirada general también de lo que está atravesando Colombia y lo que le toca hoy también a la sociedad colombiana adaptarse. Entonces quiero darle las gracias por este espacio, por esta entrevista que nos concede aquí en su casa, en Andesco, y quiero comenzar preguntando, bueno, acaba de suceder el Congreso de Andesco anual, es un buen momento para medir la temperatura, lo que están sintiendo los sectores empresariales, los sectores políticos, al gobierno. A ustedes les ha interesado mucho hacer una lectura, un poco un panóptico de lo que está viviendo el país, y quiero comenzar por ahí. ¿Cómo siente el país? ¿Cómo lo ve? Bueno, muchas gracias, Diego. Primero, lo que hacemos siempre año tras año es tratar de dar un diagnóstico y hacer una perspectiva de lo que viene en el año siguiente. Aquí hemos tratado de tender puentes con un nuevo gobierno de izquierda. Nunca Colombia había tenido esa oportunidad y es difícil porque tenemos que acostumbrarnos las partes. Habíamos tenido discusiones con el presidente Petro desde otros ámbitos y ahora que él tiene el poder, pues queremos ver cuál debe ser el mecanismo para realmente buscar puntos de encuentro que ayuden fundamentalmente a los usuarios y a la economía de este país. ¿Qué hemos encontrado? Pues que no es tan fácil, porque una cosa es cuando uno hace campaña y otra cosa es cuando ya está en el gobierno en un momento determinado, pero lo que sí hemos logrado es tener puentes con los ministros de su gobierno, la ministra de Vivienda, la ministra de Minas y Energía, el ministro de TICS, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, para que desde ese contexto general podamos llevarle soluciones al presidente y evitar que se tomen decisiones políticas por encima de las técnicas. Y en ese camino, ¿cómo les ha ido? Porque usted dice, digamos que si uno tomara al detalle lo que está diciendo, diría que la relación es muy buena. No, la relación es que el problema no es solamente de relación, es de resultados. O sea, las relaciones pueden ser muy buenas, pero lo que necesitamos en últimas es que eso se vea reflejado en decisiones, en todo lo que tiene que ver con la parte que viene. Estábamos hablando aquí, lo decías muy claramente, transición energética. Pues entonces tenemos unas posiciones, cuando queremos y hablamos en discurso, transición energética para este país sin gas es imposible. Pero la ministra y el presidente dicen que el gas y que el petróleo no deben ser la fuente fundamental. Pues estamos por el camino equivocado. ¿Qué hicimos para poder llegar a puntos de encuentro? Estudios que están entregando nuestras empresas. En él, por ejemplo, nos entregó un estudio con un exministro Tomás y nos mostró cómo para llegar a la transición energética en el 2050 se necesita 10 veces más utilización de gas en los próximos años para poder lograr al menor costo posible cumplir la fecha. Como vamos, no lo vamos a lograr. Estamos hablando también que queremos fomentar la energía eólica y solar, y en el último plan de desarrollo le metimos impuestos a la energía eólica y solar. Estamos diciendo que queremos movilidad eléctrica y a gas para tener menor contaminación, pero simultáneamente vemos en la reforma tributaria que le ponemos impuestos, por ejemplo, a la parte hídrica, que es fundamentalmente lo que generamos nosotros en el país, y no quitamos el impuesto de IVA a los vehículos eléctricos y a gas, que sería lo que multiplicaría y exponencialmente mejoraría la disminución de contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con estudios técnicos, que peleemos con los estudios, no con las personas, y poner vínculos para poder tener conversaciones y sentarnos en una mesa para llegar a acuerdos. Pareciera cuando le escucho que estamos hablando de lo deseable, y cuando se habla de lo deseable siempre aparece pues estos temas del cambio energético, de la responsabilidad ambiental, de esa transición también, y son cosas que Gustavo Petro y que sus ministros han tenido siempre presentes. Usted lo escucha en todos los discursos y eso suena y suena y suena, pero, y quisiera resumir también para la gente, porque esta entrevista tiene que ser entendida quizás no tanto por sus colegas técnicos, sino por gente que se pueda acercar a este tema que es urgente para el país, y es que lo deseable en el gobierno no avanza con lo posible y no avanza con lo real técnico, que es algo que podríamos decir que es algo que ya podemos leer en Gustavo Petro, que habla, promete, desea, podemos hasta creer que sus deseos son reales, pero lo que realmente logra aterrizar y lo que realmente está aterrizando ya un año de gobierno no es real. Y
tenemos que saberlo decir, porque aquí ya hay egos. Y es muy importante entender que él es el presidente y uno cuando está en ese punto pues siente que lo que uno dice es palabra de Dios y ahí uno tiene que tener, como le enseñaban los romanos, el alate al lado que le dice sos mortal y pongámonos de acuerdo para llegar a lo que tenemos que llegar. ¿Qué hemos visto? El presidente es muy buen comunicador y nos está haciendo su comunicación a través del tweet. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo la comunicación a través de estudios para poder llegar a acuerdos. ¿Qué pasa? Que hay todavía no hemos coincidido para poder avanzar mucho más rápido. El presidente, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de las cosas divertidas que encuentro. Me dice, vamos a tener en campaña el tren eléctrico del Pacífico al Atlántico. Sí. Vamos a tener el plan eléctrico. Hoy tenemos la posibilidad de terminar los proyectos eólicos y solares en La Guajira, que van a representar el 12% de la matriz energética, y no la hemos podido avanzar. Usted sabe lo que estamos en un tren eléctrico que no tiene estudios, que no tiene financiamiento, que no tiene presupuesto, pero él es tan buen comunicador que en el imaginario de la gente ya estamos a puertas de tener el primer viaje inaugural cuando no existe. Eso es algo que yo le tengo que aplaudir, pero nosotros tenemos que ser más allá, más vivos que ese proceso y llevarlo a los puntos fundamentales del tema. Nosotros estamos a favor de la transición energética, pero hay que volverlo viable y por eso ponemos esos procesos y esos estudios para eso. Tenemos que lograr evitar las peleas de lo público y lo privado. Esa es una pelea que ya pasó en el mundo. No volvemos a lo mismo del comunismo, que ya no existe, y del muro de Berlín y cosas de esas. No, hoy lo que tenemos claro es que en Colombia, gracias a la ley 142, tenemos empresas públicas, privadas y mixtas que en competencia han mejorado la cobertura, la calidad y la continuidad de los servicios. En eso no tenemos que devolvernos y por eso tenemos que hacer esa modificación actualizando la ley sin hacer saltos al vacío. A principios de este año el Financial Times decía que realmente podían ver que Gustavo Petro en efecto tenía unos proyectos y unas promesas y su gobierno tenía unos proyectos y promesas. Resaltaban primero la gran imagen que había logrado tener en el mundo y lo contrastaban al gobierno anterior, pero también decían realmente si bien no se está avanzando a la velocidad que el presidente quisiera, el país tampoco está retrocediendo como sus detractores más profundos querían quizás o temían que pudiera suceder. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cree que en qué estamos? ¿Cómo está la economía realmente? Yo quiero contarle dos cosas importantísimas. Colombia ha logrado tener unos pesos y contrapesos y hacen que no se puedan tomar o lograr daños irreparables rápidamente. Por ejemplo, el Banco de la República. Es un ente autónomo, independiente, que tiene que trabajar con el gobierno de turno, pero es independiente. Y en eso tenemos una ventaja, porque se toman políticas macroeconómicas a favor de los colombianos. El presidente puede tomar alguna decisión, por ejemplo, en una oportunidad dijo, vamos a emitir y con eso vamos a gastar, pues eso es inflacionario y el Banco de la República dijo, eso no se hace. Entonces ahí una propuesta que él quería hacer buena para supuestamente dar un financiamiento a la pobreza, pues iba a ser inflacionaria y iba a ser el peor daño para los más pobres de este país. Entonces yo lo que quiero decir es que aquí tenemos la posibilidad de que la técnica ayude a que no nos equivoquemos. El presidente Petro, yo lo conozco desde que éramos congresistas. Yo fui senador con él por 12 años. Llegamos a la Cámara de Representantes los dos al tiempo, en 1991. Yo llegué con la primera votación, él llegó con la última. Ahí se da cuenta, no siempre los primeros serán los primeros. Muchas veces los que llegaron de última pueden llegar y hoy es el presidente de la República. Entonces, ¿qué he entendido de él? Él tiene una capacidad muy importante, él tiene una posibilidad de conectarse con el pueblo muy fácil, pero aquí lo que tenemos que nosotros ayudar es que la conexión sea real y no simplemente lo que se quiere, sino lo que se puede y lo que realmente va a tener resultados. Ya pasó el primer año, esto pasa así y ya solamente quedan 3 años. Y si no hacemos las cosas bien, pues vamos a perder 4 años, sería la chapatria boba que no tenemos que repetir. Yo quiero hablar un poco de los servicios públicos en el país y especialmente de una noción que a veces la gente tiene y es que nosotros los colombianos tenemos una mala maña, para decirlo, es que somos muy pesimistas y somos muy pesimistas de nuestra propia historia, ¿no? Y a veces cuando uno viaja, cuando uno tiene la posibilidad de ver otras sociedades, pues se da cuenta que sí hay cosas en las que definitivamente hemos quedado atrás, pero sí hay cosas en las que definitivamente hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo. Y son preguntas simples, por ejemplo, ¿cómo hace una ciudad con su área metropolitana sumando alrededor de 11 millones de personas para darle agua a 11 millones de personas?
¿Qué país pobre puede hacer eso? Ninguno. ¿Sí? Son cosas simples. Yo quiero hablar un poco del desarrollo de los servicios públicos en los últimos 30 años. ¿Por qué? Me gusta hablar de la Constitución del 91 en adelante. Me gusta ver qué pasó después de eso. Usted es alguien que puede revisar eso digamos, con mucha destreza, pero tratemos de hacer un resumen. ¿Cómo nos ha ido en esos aspectos? ¿Cómo nos ha ido en el aspecto del agua, en el aspecto de la energía? O sea, ¿qué hemos logrado? Bueno, primero, un gran avance fue la ley 142 y 143. Esa fue en el gobierno del presidente Gaviria, donde tuvimos el apagón. Y el apagón es lo peor que le puede haber sucedido a un país. Gente como usted tan joven no tuvieron que vivir la suerte de tener que levantarse a las 4:30 de la mañana o 5 para ir al colegio. No tuvieron que estar por las noches a vela estudiando. No tuvieron que cambiar una cantidad de situaciones. ¿Qué pasó en ese momento? Se creó a través de la Constitución. En la Constitución también hay que hablar algo muy importante. Fue la primera Constitución que conocemos en el país donde se incorporó un capítulo específico de servicios públicos. Algo que es muy importante porque los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Si usted mejora los servicios públicos, mejora la capacidad del empresariado, de las familias y de los usuarios para vivir mejor. Reduce la desigualdad. Reduce la desigualdad. Y la ley 142 hizo eso. ¿Qué hizo? Creó partes técnicas. El presidente de la República tiene que hacer el concepto general de la política macro, pero la parte de la minucia la hacen los técnicos en la CRA y en la CREC. Ahí es donde se busca el indexador, ahí es donde se buscan las características para cumplir las cosas. ¿Y qué tiene de bueno eso? ¿Qué teníamos de cobertura en 1994 y qué cobertura tenemos en la actualidad? Los números no mienten. Hoy tenemos coberturas casi universales. No significa que no haya muchos lugares donde no haya. Lo que pasa es que las estadísticas son maravillosas. Si usted tiene un porcentaje gigantesco de gente que vive, como usted lo dice, en Bogotá, que son casi 11 millones entre la zona metropolitana y el centro del país, ¿eso qué hace? Que pues tengamos una cobertura muy superior y cumplir en esto. Estamos teniendo agua potable, energía. TICS no existían en 1994. Hoy tenemos una cobertura maravillosa y una posibilidad que la vivimos en la pandemia, donde pudimos estar en nuestras casas durante 17 meses, encerrados, trabajando, estudiando, comiendo, divirtiéndonos, todo, porque teníamos empresas y sectores que habían crecido. Esto es estadísticas, aquí no tenemos que decirnos mentiras. Cambiaron ya 29 años. Acabamos de cumplir el 11 de julio pasado 29 años de esa ley 142. ¿Qué se quedó atrás? Rezagada en la parte tecnológica. Tenemos que mirar medidores inteligentes, tenemos que mirar micromedidores, macromedidores, tenemos que mirar cómo las TIC se tienen que convertir en el pivote de todos los servicios. Pero lo que sí está clarísimo es que este es un país que se ha desarrollado gracias a que tenemos mucha mayor cobertura, calidad y continuidad de servicios. O sea, el balance es positivo. Es positivo. ¿Qué hay que cambiar? Hay que cambiar. Y el presidente de la República está proponiendo cosas interesantes, pero no es tener el complejo de Adán. Es que no es desde que él llegó que las cosas van a hacer bien y que a partir de él es que se cambió el mundo. No. Hay muchas cosas y una frase que me encanta, construir sobre lo construido, porque hay mucha gente que ha hecho y ha dejado cosas que funcionan. Y de esas tenemos que seguir partiendo para mejorar lo que ya existe. Pero no es borrón y cuenta nueva. Por eso cuando decimos de la ley 142, no es cambiarla toda, no. Lo bueno se queda, lo que hay que modificar se modifica, lo que hay que actualizar se actualiza y lo que hay que incorporar nuevo se incorpora. Mínimos vitales financiados. ¿Financiados por quién? Por las empresas, no, por el gobierno. Porque ese sería un error, sería devolvernos a lo que ya no funciona. No podemos volver a tener empresas públicas que fueran cuotas políticas como eran en el pasado. Eso simplemente era una corrupción absoluta. Hoy tenemos empresas públicas maravillosas, ejemplos en el país, ISA, EPM, empresas gigantes que están generando desarrollo, ingresos y productividad en el país. Así que volvernos a que le vuelvan a dar el grupo de energía al no señor o al grupo no sé qué o al partido sería un retroceso. Financiamiento por parte del Estado cuando se requiera y tener la capacidad de entender que lo privado es trascendental en el mundo, que lo que no podemos volver es a decir que lo público, porque eso es lo social, no. Aquí el equilibrio se da con esas tres categorías. Y además, realmente el sentido de modernidad está ahí, ¿no? Cuando uno ve los países, y hablemos de un país que le gusta, por ejemplo, el presidente que a mí también me gusta, que es Alemania, y lo que han logrado en Alemania es reducir la pobreza, reducir la desigualdad, reducir, digamos, el conflicto también, reducir el conflicto entre partidos o entre visiones de sociedad,
pero al mismo tiempo los privados en Alemania han tenido un lugar especial en esa construcción en estos 50 años. Súper importante. No existiría lo que hoy existe en Alemania sin la participación de los privados. Y es un país que nos lleva, ya hablando de países que le gustan al presidente, porque me gusta, bueno, ya que hablamos de Alemania, hablemos de Alemania. Veamos qué pasa allá, qué ha pasado allá, cuál ha sido el rol de las empresas allá también. Sí, y si usted ve los escritores que a él le gustan también, en la primera instancia cuando trajo a una escritora maravillosa, que él, no voy a dar nombres para no equivocarme, dijo que la entendió en un momento determinado de una forma, y cuando vino ella aquí a hablar dijo, fundamental hacer los desarrollos como se hicieron en la NASA, donde el gobierno de los Estados Unidos invirtió gran cantidad de recursos para hacer el desarrollo, para poder ir a la Luna y hacer todo. ¿Estás hablando de Matsukato? Matsukato, exactamente. Sí. Pero no quiero porque después ya no la quieren, pero yo la quiero porque lo que mostró ella es que se tiene que tener Estado hasta donde se requiera, se tiene que tener empresa privada hasta donde se logre mantener y ser productiva, y aquí no tenemos que enamorarnos ni de un lado ni del otro, lo que tenemos que buscar la mejor conexión para seguir avanzando. Nosotros acompañamos al presidente en las propuestas. Yo le digo una cosa, yo creo que hay que hacer una reforma pensional, pero no una reforma pensional donde el ahorro de los pensionados se pierda. Creo que hay que hacerla mucho más equitativa. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que tenemos que llegar a acuerdos. Yo sigo repitiendo, los puentes es, a partir de las diferencias, llegar a puntos de encuentro donde podamos construir. Aquí no hay que poner unanimismo. El presidente tiene la responsabilidad más grande. Ganó por una minoría y está en la mitad de un país contra otra mitad de otro país. ¿Cuál es el éxito de un gran gobernante? El lograr unir las partes para tener un mismo objetivo social hacia el futuro. Si no, vamos a entregar este país más dividido, con más violencia y con más retrocesos en todos los sectores. Realmente hay temas que atraviesan a la sociedad y que yo creo que hay una urgencia en el tema de seguridad. Eso escapa a la percepción, aunque la percepción también es importante en el tema de seguridad. Uno se siente que las cosas están cambiando para mal, ¿sí? Incluso de hace pocos años. Siente que hay mucha guerra. A mí me toca por mi trabajo viajar mucho. Quiero contarle una anécdota. Estoy haciendo unos documentales en Arauca, en Arauquita. Cuando uno llega a Arauca tiene que andar, obviamente pasa por Caño Limón, y el ejército solo está cubriendo y protegiendo el complejo petrolero de Caño Limón. Aparte de ahí usted no ve los otros, no ve el ejército en ningún otro lado. Casi en el borde de donde está el ejército, sus garitas están llenas de huecos de bala. Sigue usted andando hasta Arauquita, donde hay una comunidad maravillosa, pero la policía en Arauquita no puede salir de la estación de policía, porque tiene prohibido ser policía. Básicamente, ser policía es estar cuidando a la gente y saliendo a hacer ese control civil. Bueno, en Arauquita la policía no puede salir. Eso es ya, no estamos hablando del 2003, no estamos hablando del 95, no estamos hablando 2023. Y pensando en la energía, pensando en los servicios, a mí se me hace cuando uno piensa el costo social que tiene que un grupo determinado tumbe una antena. Porque es que hablan del costo de cuánto vale la antena, cuánto vale poner, no, y el costo social, cuánta gente queda incomunicada, cuántos negocios quedan incomunicados. Ustedes tienen un mapa importante y las empresas con las que usted pues asesora y parte de Andesco, por supuesto que tienen un mapa muy concreto de lo que está pasando en el país. Yo sí quisiera escuchar el balance desde ahí. Bueno, ¿qué está pasando en seguridad en Colombia? Hace unos días saqué una columna específica que no se puede tapar el sol con un dedo. Y es algo muy importante, lo dijo usted, la percepción es muy importante, pero la realidad es aún más. Y nosotros creemos que la seguridad no se puede perder un ápice de ese proceso. Los jóvenes, vuelvo a repetir, tienen la mala suerte de no haber vivido el apagón, de no haber vivido las pescas milagrosas, de no haber vivido todo un andamiaje que fue terrible para nuestra economía y que casi nos lleva a ser un Estado fallido. Nosotros tuvimos un narcotráfico en este país que casi se toma el país. Llegó al Congreso, llegó a las instituciones y tuvimos un momento crítico. Hoy no queremos devolvernos. Hoy estamos viendo que estamos volviendo a hablar de seguridad privada. Estamos volviendo a ver que la gente tiene miedo de irse por las carreteras. Estamos viendo que están volando puentes, que están volando torres, cosas de esas, que el costo social, como usted lo dice, es sin precedentes. Por eso estamos exigiendo que a las fuerzas militares se le tiene que dar todo el respaldo, no solamente financiero, sino también la comunidad y la gente, respaldarlos porque es el único que puede tener armas
y tener la posibilidad de defender a los ciudadanos en todo el territorio. Y usted lo dijo, en Arauquita, que es uno de los puntos, ya no tiene la posibilidad la policía de hacer ese proceso. Y estamos viendo que necesitamos seguir avanzando. Hay otros señores que se han vuelto también negociantes en el proceso de lo que tiene que ver con consultas previas. Ahí las comunidades, nosotros estamos convencidos de dos cosas en los servicios públicos. Primero, el usuario es el centro de vida de los servicios públicos. Segundo, que los servicios públicos no pueden crecer por encima de la inflación porque si no se vuelven impagables y es un retroceso absoluto. Y tercero, y más importante, las comunidades son fundamentales, son las que tienen que, la razón de nosotros, si estamos en energía solar y eólica, ¿cómo vamos a traer la energía al resto del país si las comunidades no entienden que es para ellos también el beneficio? Lo primero que estamos pensando es que tiene que haber energía y agua en La Guajira. ¿Y usted sabe qué va a pasar en la energía y agua, con energía y agua La Guajira? Se va a convertir en el polo de desarrollo de la costa más importante para la parte turística y ambiental del país. Yo quiero hablar de dos temas que pusieron dos personas que me gusta conectar porque estas entrevistas que llevo, que podríamos llamar entrevistas de Estado, porque realmente son preguntas con personas que pueden realmente tomar decisiones y tienen una responsabilidad de Estado. A principios de este año, una entrevista que pegó un poco, que fue la conversación con Stiglitz, y Stiglitz dijo, para el 2050, realmente las economías que basen su economía en petróleo van a tener problemas. Quiero dejar esa frase ahí. La dijo Stiglitz en Cartagena a principios de este año. En abril, en la Universidad de Princeton, que nos invitó a una conversación, a tener una participación, pude entrevistar a Cristian Samper, que quizás es el colombiano con mayor importancia en temas ambientales en el mundo, ¿sí? Que dirige el Fondo Besos, y sacamos en El Espectador una entrevista con él, y él dice, Colombia está demorándose en tener un ecopetrol de energías limpias y un ecopetrol verde, ¿sí? Un ecopetrol para toda esa biodiversidad y para todo lo que se le puede sacar. Ahora le pregunto a Camilo Sánchez, ¿cómo leemos esas dos cosas? ¿Cómo leemos y cómo está realmente el sector que usted, digamos, representa también apostándole a ese real cambio que está urgiendo no solamente la población colombiana, sino precisamente una urgencia que se le está preguntando desde el mundo? Pero es que hay veces que la gente no sabe lo que está sucediendo en el país, y fundamentalmente los colombianos. Nosotros tenemos Ecopetrol, por ejemplo, no es afiliado mío, pero es fundamental para el tema de la transición energética. Genera 30 billones de pesos al gobierno nacional para hacer las inversiones. Uno tiene que entender que la transición es un camino y no una meta, y que cada país tiene que tener un proceso de transición. ¿Usted sabe para cuándo está China pensando su transición energética? Para el 2060 y más. Colombia está poniéndose unas metas durísimas al 2050 como si fuéramos a salvar al mundo. Maravilloso si lo podemos hacer. Nuestras empresas están haciendo compensaciones muy importantes. No quiere decir que no sigamos utilizando nuestras herramientas que tenemos. Hoy tenemos el petróleo y el gas suficiente para ser autosuficientes. Si seríamos de doble moral si decimos que es que vamos a traer importado gas de Venezuela, porque el gas de Venezuela contamina lo mismo que el nuestro. La diferencia es que aquí generamos valor agregado porque le damos empleo y desarrollo a los colombianos y no a los venezolanos. Eso ya lo hace Europa. Eso lo hace Europa también, pero además otra cosa. Colombia, si es tan seria en ese tema, no tiene que exportar un solo kilo de carbón, pero lo estamos exportando. O sea, decimos, no vamos a utilizar el carbón en Colombia, pero se lo mandamos a los chinos, se lo mandamos a Europa. Entonces estamos jugando de una manera absurda. Estamos siendo doble morales, moralistas diciendo que queremos esto, pero mandamos al otro extremo del mundo a que contaminen. Es el mismo mundo, uno solo. Como dice el presidente Petro, no existe el plan B del mundo, pues aquí se lo repito, no debíamos y de verdad no queremos entender ese proceso. Colombia hoy está teniendo una de las matrices más limpias del mundo. Tenemos más del 60% en agua, generando con agua. Pero repito lo que le dije al principio, le estamos poniendo impuestos a las hidroeléctricas. Bonito, ¿no? Queremos mantener más agua, pero no le damos incentivos para no colocar esto. Energía eólica y solar, repito, le pasaron del 1 al 6% la tasa que le van a poner en el plan de desarrollo y entonces no van a cerrar los proyectos en La Guajira y en otros lugares del país. ¿Qué pasa con Ecopetrol, como dijo nuestro gran colombiano? Es que Ecopetrol ya hizo una gran transformación. Yo era de los que decía que ISA no se le podía vender a nadie, pero cuando se lo vendió a Ecopetrol, que es del mismo Estado, no salió del Estado. ¿Y qué dio Ecopetrol? Le dio flujo de caja al gobierno, 14 billones de pesos, para poder tener la caja después de la pandemia y poder sobrepasar ese momento. ¿Quién quedó siendo dueño de ISA?
Ecopetrol. ¿Y quién es Ecopetrol? Colombia, con un porcentaje mayoritario del Estado. Está perfecto. ¿Qué es lo bueno de ISA? ISA es una de las empresas más importantes en energías limpias. Es la empresa que está creciendo importante en muchas cosas, en hidrógeno y en energías limpias, en energía solar y eólica. Ya está haciendo la transformación. Pero aquí tampoco podemos saltar de la mula al jet. Tenemos que ir despacito y hacer las cosas, y aquí lo estamos haciendo de la mejor forma posible. Por eso es importante que la gente entienda que no podemos cambiar, y vuelvo a lo mismo, borrón y cuenta nueva no, y a partir de lo que yo hago yo soy el bueno, todos los demás son corruptos. No, eso tiene que cambiar. Tenemos que volver a sentarnos, tenemos que entender que hay que hablar de lo trascendental, de lo fundamental, para que entre todos construyamos lo que queremos de futuro, o si no vamos a tener lo que he dicho, una patria boba donde vamos a perder 4 años para que llegue otro gobierno a tratar de volver a empezar, y eso no es lo que queremos. Queremos que le vaya bien a Petro. El gremio no hace oposición, yo no hago oposición, las empresas no hacen oposición. Lo que hacemos nosotros es cumplir nuestros objetivos, pero nos tienen que dar una hoja de ruta, unos incentivos, y no cambiar las reglas de juego para que haya seguridad jurídica. Hace unos días hablaba con algunas personas que trabajan mucho el tema político, ya electoral y de cara a las elecciones, y de cara a lo que viene sucediendo también con la paz total, con este proyecto de paz total del presidente y del gobierno. Y alguien decía, mire, es que realmente, y hacía este análisis que estoy citando, no es mío, dice, realmente la izquierda llega al poder porque el establecimiento se fragmenta. Y se fragmenta en un combate entre Álvaro Uribe y el presidente Santos, el expresidente Santos, del cual usted fue ministro. Y ahí viene como un poco eso, ¿no? Se fragmenta y surge una izquierda que llega. Yo creo que ahí también es importante reconocer la pandemia, reconocer el peso en desigualdad que pesó sobre la pandemia. Quizás usted va a decir que yo tengo un sesgo en que me gusta mucho hablar de desigualdad, pero sí me interesa mucho eso, porque creo que digamos, todos esos cambios violentos en las sociedades, si usted los analiza, la Revolución Francesa, nuestra misma independencia de España, la Revolución Rusa, todos se dan es precisamente porque las bases reciben tanto peso y tanta desigualdad que no encuentran un camino distinto que el de la locura o el cambio total. ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo le voy a dar un ejemplo maravilloso. ¿Usted sabe cuál era el país más desarrollado en los últimos años de Sudamérica? Chile. Había disminuido la pobreza, había crecido la clase media, habíamos generado los mejores crecimientos en servicios, en todo. Hay una frase que me duele siempre, porque así somos los humanos: lo bueno cansa y lo malo amansa. Y así hemos tenido que vivir en muchas circunstancias. Yo estoy seguro que suceden cosas como esta, pero a la gente se le olvidan cosas de lo que hemos hecho en Colombia y que además son ejemplo en el mundo. Usted sabe que en Colombia tenemos los subsidios de los servicios públicos, donde los estratos 5 y 6 subsidian el estrato 1, 2 y 3, adicionalmente a la plata que pone el gobierno. Ese es un ejemplo de las cosas maravillosas que se hacen. Pero aquí también tenemos otros ejemplos pésimos. Es donde tenemos los subsidios y se los entregamos a los que no están. O la gente que está sinbenizada, que no tiene que estar sinbenizada. Yo he visto gente muy alta de este gobierno y de otros gobiernos, concejales y políticos, que siguen sinbenizados y que no tendrían que tener eso. Tenemos que hacer una nueva focalización de los subsidios y llegarle a los que tienen que llegarle. Tenemos que entender que aquí no tenemos que tener la malicia indígena. Aquí nos sentimos muy orgullosos de gente que dice: es que yo no pago los impuestos, o es que yo hago esta vaina. O el otro que es más vivo y dice: yo me robo y hago el bypass para la energía y no pago la energía. La pobreza en Colombia es un índice importante de lo que tienen, pero la transformación que hemos tenido en los últimos años, lo que hemos logrado con las personas de nivel bajo que no lo tenían, hoy tienen mucha mejor salud de la que tenían antes, aunque hablemos muy mal de la salud. Sí. Yo creo en la reforma de la salud, que hay que hacerla, pero sin acabar como la quieren acabar, porque eso sería un salto al vacío. Pero por ejemplo eso, hoy los empleados, los campesinos tienen derecho a operarse cataratas, lo cogen en la carretera y le hacen la operación que corresponda en el hospital que toque porque puede. Antes no pasaban esas cosas, pero a nosotros se nos olvidan esas cosas. Antes la gente se moría de sed y de hambre en muchos lugares del país. Eso ha disminuido de una manera exponencial.
que tenemos problemas todavía, pero hemos mejorado. Entonces, lo que no tenemos es que patear la lonchera, tenemos es que sentarnos, buscar las desigualdades, condenar la corrupción, que es el flagelo más grande para los problemas que tenemos. Y la otra parte, la pelea política. Aquí logramos por intereses personales que nos dividamos y no nos unamos. Yo le digo una cosa, a mí me importa un pepino que el de la izquierda sea el que mande, desde que mande bien. Aquí lo importante es que el que esté tenga la capacidad de invitar a todos los sectores a que construyamos sabiendo que entre todos lo hacemos y que no tengamos el ego de pensar que somos nosotros los únicos que vamos y pensamos cosas importantes para hacer la transformación. Creo que ahí vamos a tener que ir avanzando. Y al presidente Petro se lo decimos, en servicios públicos sus mejores aliados son las empresas de servicios públicos. Somos el ejército silencioso, pacífico y técnico en cada rincón del país. Y ese es el mejor de los mundos que puede tener un presidente, porque es el mejor aliado. ¿Usted sabe qué pasaría en este país si tuviéramos, por ejemplo, un apagón de 20 días en este país nuevamente? Nos jodemos. Nos jodemos. ¿Y qué pasaría para los jóvenes si en las TICs tuviéramos, no pongo un mes, 8 días sin tener telecomunicaciones y TICs? ¿Sabe lo que pasaría en este país? Sería la gran revolución, sería una locura. Entonces, por eso lo que estamos haciendo nosotros es tratar las empresas de hacerlo mejor. En la reforma laboral, por ejemplo, ¿usted sabe qué estaban poniendo? Que tuvieran derecho a hacer, o sea, que usted pudiera hacer paros y en un momento determinado. Es una locura. Usted no puede tener en los servicios públicos. Vea lo que pasó en Francia. Usted vio cómo se volvió Francia solamente por la parte de residuos. Imagínese que aquí pudiéramos hacer paros y hacer huelgas en esto. Y este era uno de los articulitos que quedaba y que nosotros pedíamos, no se meta, eso es un retroceso. Ahí creo que el gobierno tiene que oírnos. Es para ellos, es para él. Hay un tema que usted dice y lo quiero conectar a algo del país que es muy importante para las personas jóvenes, para mi generación que ya, digamos, nacimos con un celular en la mano, como se dice, y es el tema electoral. En el 2010 hubo alrededor de 10 millones de votantes en Colombia, 2014 más o menos 14 millones, 2018 subió a 18 millones, 2022 más o menos 21 millones. Es inexplicable en un país de alrededor de 50 millones de habitantes de dónde aparecieron de repente en una década y media 10.5 millones de votantes. Solo lo explica, los que han estudiado este tema, solo lo explican a través de cómo la tecnología, cómo la información y cómo las personas pudieron acceder más a sus recursos democráticos y a sus recursos. ¿Y qué fue lo clave durante esa década? La conectividad. Y ahí los servicios públicos son claves. Yo solo quiero decir eso porque es también un análisis personal del costo social y el beneficio social que ha traído conectar y abrir un país. Claro. Y eso es una cifra, eso no es... Eso son cifras, las cifras no mienten. No podemos discutir. Quiero cerrar esta entrevista agradeciéndole mucho por este tiempo también, a su equipo también que está acá. Y también algo, y es, a usted le toca un lugar muy complejo que además le gusta, que usted también ha sido político y le gusta hablar con unos y con otros. Usted muy cómodamente habla con el presidente y muy cómodamente ha invitado a los ministros a dialogar y a hablar y a negociar con todo este gremio que usted representa, pero también le toca sostener al gremio de alguna manera y le toca de alguna manera explicarles cuando se calientan también las cosas y tratar de mediar. Y en ese sentido, hace unos años hacíamos en la Universidad de los Andes un debate y le preguntábamos a la gente, bueno, ¿cuál ha sido lo que a usted le gustaría mejorar de su propio trabajo? ¿Qué es lo que le gustaría mejorar de su propia agenda? Y yo se la voy a cambiar de cara al gremio y es, ¿qué cree que le falta hacer? ¿Qué cree que le falta pensar a las empresas públicas y ver, o en qué cree que se podría avanzar? No, yo creo que aquí la ventaja que tiene las empresas de servicios públicos representan el 7% del PIB colombiano. 160 empresas, 7%. Eso ya es una muestra muy interesante de este proceso. Segundo, que aquí no tenemos que estigmatizar la riqueza. O sea, en lo único que yo conozco que funciona menos por menos da más, es en las tablas de la verdad. Pobreza con pobreza no da riqueza. Aquí lo que tenemos es que sumar para ganar. Y aquí lo que hemos entendido es que tenemos los técnicos más grandes que están en nuestras empresas. Los empresarios más poderosos y los más capacitados son los gerentes de nuestras empresas. Hemos evolucionado en la parte pública para la meritocracia. Y voy a darle un ejemplo. Felicito a la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo. Los 4 empresas de la alcaldía de Bogotá
los hizo buscados por un headhunter, no amigos de ella, personas técnicas que le están generando millones y billones para los recursos que tiene que hacer en la inversión. Eso es muy importante. Hay gobiernos corporativos. Aquí, ¿qué es lo que yo quisiera hacer más? Entender que el todos ponen tiene que seguir creciendo, que cada vez tenemos que ceder todos un poquito, que la suma de todo es lo que funciona, que muchas veces tener el 90% de una empresa no significa que sea mejor que tener menos porcentaje y más utilidades. Lo vivimos en Bogotá, cuando se hizo el cambio en lo que tiene que ver con la energía de Bogotá y una empresa que cambiaron las proporciones, disminuyendo la ciudad y aumentando la rentabilidad para la ciudad de una manera exponencial. Así como eso es lo que quiero que sigamos trabajando, que sigamos viendo que nosotros somos fundamentales y que tenemos que trabajar con el gobierno que corresponda, de izquierda, a derecha o lo que sea, que no nos dejemos meter en la pelea política. Nosotros tenemos que llegar con la técnica al servicio del gobierno de turno que corresponda. Y que entendamos también todos que este país sale adelante si tenemos una gran mayoría pensando jalar hacia el mismo lado. Si no lo hacemos así, vamos a seguir en nuestra patria boba. Y eso nos hace perder competitividad y nos hace perder la posibilidad de avanzar mucho más rápido. Me acuerdo cuando entramos a la OCDE, dijeron que ese era un club de ricos. Qué bueno que entramos al club de ricos porque nos dimos cuenta cómo viven los ricos y cómo es de bueno vivir en un país con desarrollo, con oportunidades, y eso tenemos que seguir haciéndolo. Yo creo que ha sido un buen cierre. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Qué placer. Muy bien.